Las dunas guardan secretos. El polvo del tiempo esconde relatos. En cada calle, en cada edificio, resuenan los ecos de un pasado legendario. Prepárense para descubrir las crónicas olvidadas de una región que lo tiene todo. Esto es Historia de Torreón y la comarca. Bienvenidos, hoy nos vamos a sumergir en las fuentes que tenemos sobre una figura fascinante y la verdad bastante polémica de la España del siglo XIX, José Agustín Escudero. ¿Qué tal? Sí, un personaje que nos lleva directo a Cádiz. Exacto, justo después de la Revolución de 1868, una época, pues, de muchísima agitación política, religiosa también. Totalmente. Y bueno, la idea aquí es tratar de entender quién fue Escudero en ese momento tan complejo, qué ideas defendía y sobre todo cómo se vio envuelto en una controversia, híjole, enorme, que llegó hasta el Vaticano y que pues marcó su vida para siempre. Así es, y es clave entender ese momento, ¿no? Estamos en una España donde chocaban el liberalismo, las ideas republicanas y, claro, el poder tradicional de la Iglesia Católica. Las tensiones eran, pues, extremas. Claro. La Revolución del 68, la famosa gloriosa, que destronó a Isabel II, abrió la puerta a cosas como la libertad de culto, pero al mismo tiempo como que encendió los ánimos anticlericales. Ajá. Y eso lo vamos a ver muy claro en lo que pasó en Cádiz, con Escudero justo en medio. Vamos a ver cómo sus acciones, sus escritos, lo pusieron, pues, en el centro de un debate que cuestionaba pilares de la fe católica tradicional. Perfecto. Pues entremos justo ahí, a ese Cádiz después de la Revolución. Las fuentes, fíjate, hasta Menéndez Pelayo lo menciona por ahí en ese periodo. Sí, confirman su presencia. Y describen un ambiente, bueno, de una tensión que casi se puede tocar, ¿no? No eran solo protestas, ¿eh? Se habla de que arrancaban imágenes religiosas, las destruían. Ajá. Quitaban símbolos católicos de las calles, del puerto. Fíjate, hasta se dice que subastaron cosas usadas en la procesión del Corpus. Imagínate. Órale, ¿qué nivel? Y hasta borraban cruces y símbolos religiosos del cementerio. O sea, un ambiente de confrontación muy, muy directa. Y ahí, en ese escenario, es donde Escudero se movía. Exacto. Y eso es importante entenderlo. No era vandalismo porque sí. Reflejaba una división social, política muy profunda. Era un rechazo, a veces visceral, de ciertos grupos hacia la influencia de la Iglesia en todo, ¿no? Claro, una reacción. Sí, una reacción fuerte. Y en ese caldo de cultivo, pues figuras radicales como Escudero encontraban eco, pero también generaban una oposición tremenda. Cádiz era un hervidero en ese momento. Y hablando de radicalismos, ahí entra su pensamiento, ¿no? Las fuentes mencionan un libro que se le atribuye. El título ya dice mucho. Los frailes ignavos. Sí, ignavos, o sea, perezosos, indolentes. Pero el contenido iba mucho más allá. No era una crítica sutil, para nada. ¿Qué decía exactamente? Pues mira, según describen las fuentes, era una denuncia muy cruda, muy directa. Hablaba abiertamente de escándalos sexuales, de amancebamiento y incluso tocaba el tema gravísimo de la pedofilia dentro del clero. Señalaba sacerdotes, monjes, frailes. Híjole, qué fuerte. Y no solo en España, ¿eh? Hacía referencia a cosas que pasaban fuera, como el cierre de conventos en México, acusándolos de conspirar contra el gobierno de Comonfort. Era, pues, un ataque frontal contra la moralidad de la institución. ¡Tremendo! Y me imagino que no se quedaba solo en la denuncia, ¿o sí? Proponía algo, porque sonaba a que era más que una queja. Totalmente. Y ese es un punto clave para entender por qué generó tanta reacción. El libro, según nos dicen, no solo denunciaba, sino que instaba a la acción. ¿A qué tipo de acción? Pues llamaba directamente al Partido Liberal Republicano, que la fuente, fíjate, identifica con los masones, a pasar a la ofensiva. ¿Ofensiva contra quién? Contra la Iglesia. Así de claro. Llamaba a atacar a la institución, a declarar una guerra abierta contra los curas que él consideraba corruptos. Esto ya no es crítica, es una incitación a la confrontación directa. Casi a la erradicación de esa influencia. Nos muestra a un Escudero no solo crítico, sino agitador. Entendido. Entonces, tenemos a Escudero en Cádiz, muy activo, abiertamente anticlerical, con estos escritos tan incendiarios, en un ambiente ya de por sí explosivo. Pero la controversia que de verdad lo marcó, como que trascendió España, ¿no? Sí. Para entender lo que siguió,
hay que voltear a ver a Roma. Porque casi al mismo tiempo que pasaba todo esto en España, allá se estaba celebrando un evento importantísimo. El Concilio Vaticano I. Exactamente, entre 1869 y 1870. Un momento clave para la Iglesia Católica moderna, convocado por Pío IX. Estaban tratando de responder a los desafíos de la modernidad, del liberalismo, del racionalismo. Y ahí se definieron dos cosas que fueron, importantísimas y muy debatidas, ¿cierto? Justo. El Vaticano I es famoso sobre todo por definir dos dogmas: la infalibilidad papal y el primado de jurisdicción del Papa. Explícanos un poco qué significan. Claro, la infalibilidad dice que el Papa, cuando habla ex cátedra, o sea, de manera oficial y solemne sobre fe o moral como cabeza de la Iglesia, pues no se equivoca por asistencia divina. Y el primado de jurisdicción reafirma que el Papa tiene la autoridad suprema para gobernar toda la Iglesia, no solo simbólicamente, sino con poder real sobre todos. Básicamente, se buscaba centralizar y fortalecer mucho la figura del Papa. Exacto. Frente a todo lo que estaba pasando afuera, las ideas nuevas, los cambios políticos. Pero me imagino que no todos dentro de la Iglesia estuvieron de acuerdo con eso. Debió haber resistencias. Claro que las hubo, y bastante fuertes, sobre todo en Alemania, Austria, Suiza. Muchos teólogos e intelectuales sintieron que esto era o una ruptura con la tradición o al menos algo inoportuno. De ahí surgió el movimiento de los viejos católicos, que se separaron de Roma. Ah, mira. Sí, buscaban un catolicismo no tan centrado en el Papa. E incluso dentro del concilio hubo obispos que, aunque no rechazaran la doctrina, sí cuestionaban si era el mejor momento para definirla. Entender este clima de debate interno es crucial para ver el impacto de lo que le pasó a Escudero. Cualquier ataque a la autoridad papal en ese momento era dinamita pura. Y es justo ahí, en medio de ese debate mundial sobre la autoridad del Papa, donde nuestro protagonista, Escudero, vuelve a aparecer, pero de una forma inesperada y explosiva. Aquí es donde la historia se complica y se vuelve internacional. Las fuentes que tenemos señalan que a Escudero se le atribuyó la autoría, o al menos la difusión, de un discurso. Un discurso que supuestamente había dado en el concilio un obispo croata muy respetado, Josip Juraj Strossmayer. Ok, ¿un obispo importante? Sí, una figura de peso. Pero las fuentes califican ese discurso atribuido a Strossmayer como fraudulento. Esa es la palabra que usan. Fraudulento. Pero, ¿qué decía ese supuesto discurso para que lo calificaran así y fuera tan polémico? Pues atacaba el corazón mismo de lo que se estaba debatiendo, la autoridad papal. Cuestionaba la idea de que San Pedro tuviera primacía sobre los otros apóstoles y por lo tanto que los papas, sus sucesores, la tuvieran sobre la Iglesia. Ah, directo a la yugular doctrinal. Totalmente. Las fuentes citan frases que son demoledoras. Cosas como: yo no encuentro en la antigüedad nada que justifique la opinión de los ultramontanos. O sea, los defensores del poder papal absoluto. Ajá. O esta otra: yo no encuentro nada, ni próximo ni lejano, que afirme que los obispos de Roma fuesen los soberanos de la Iglesia. Imagínate. Y hasta llegaba a decir que Jesús mismo no le dio ninguna supremacía a Pedro. Uf, no bueno. Es fácil imaginar el escándalo que algo así provocaría en pleno concilio. Las fuentes describen cómo fue la reacción, ¿no? Sí, describen una escena caótica, si es que eso se dijo en público realmente. Gritos de silencio, silencio, insolente, protestante, silencio. Pero lo más importante para nuestra historia es cómo conectan esto con Escudero. Exacto, ¿cuál es la conexión? Pues que las fuentes señalan directamente a José Agustín Escudero como el presunto verdadero autor de este discurso fraudulento. La acusación era brutal. O sea, no solo que pensara así, sino que lo inventó y se lo puso en boca a Strossmayer. Esa era la acusación, que había fabricado esas ideas radicales antipapales y las había atribuido a un obispo real para darles más peso y atacar a la Iglesia desde dentro, en su momento más solemne. Básicamente, lo acusaban de crear y difundir fake news doctrinales de alto impacto. Eso cambia todo. Ya no es solo el polemista de Cádiz con su libro. Ahora es alguien acusado de una manipulación a escala internacional para socavar a la Iglesia. Exactamente. Una acusación de manipulación informativa, como dices. Y claro, el impacto en España fue tremendo.
La comunidad católica ya estaba muy polarizada, muy a la defensiva por la revolución, el anticlericalismo. Me imagino. Entonces la noticia de que un español, ya conocido por su postura anticlerical, era supuestamente el cerebro detrás de este ataque al Papa y el concilio, usando el nombre de un obispo, fue un escándalo gigantesco. Claro, eso debió consolidar su imagen de enemigo de la Iglesia. Totalmente. Lo pintó como un ardoroso y temible controversista, como se decía en la época. Se conectó esto con los frailes ignavos, reforzando la idea de que era un enemigo sin escrúpulos. Es increíble cómo se cruzan aquí la política local de Cádiz, sus escritos y un evento mundial como el concilio. Todo a través de esta supuesta falsificación. Y fíjate que hay un detalle interesante que refuerza la idea de la falsificación. Las fuentes también mencionan cuáles fueron las preocupaciones reales de Strossmayer en el concilio. Ah, y eran diferentes. Bastante. Parece que sus objeciones eran más bien sobre la oportunidad, sobre la estrategia. Por ejemplo, si era prudente condenar al protestantismo justo en ese momento cuando quizá la amenaza mayor venía del racionalismo, de Voltaire, ¿no? Entiendo. Cuestiones más pastorales o políticas. Exacto. O si era el momento histórico adecuado para definir la infalibilidad. Eran objeciones mucho más matizadas, muy diferentes al ataque doctrinal frontal del discurso que se le atribuyó a él y que las fuentes ligan a Escudero. Esa diferencia es un indicio fuerte, ¿no? Definitivamente. Lo cual nos lleva a las consecuencias para Escudero. Ser señalado como el autor de algo así, sumado a todo lo anterior, tuvo que costarle caro. Sin duda alguna, y aunque las fuentes de hoy se centran más en describir la polémica, sí adelantan el resultado directo para él. Ser identificado como el presunto autor de una maniobra así, para minar un dogma central en pleno Vaticano y lo volvió una figura, digamos, insostenible en la España que vino después, la de la Restauración. Claro, los sectores católicos recuperaron poder y él representaba... Una amenaza, una fuente de conflicto. Ya no tenía cabida ahí. Y la consecuencia final, como nos indican, fue drástica. Tuvo que irse de España. Esta controversia, la acusación de falsificación, lo empujó al exilio. Así es. Entonces, hemos visto a Escudero en su momento más álgido de polémica en España. En Cádiz, metido de lleno en el ambiente anticlerical post-revolucionario. Analizamos su pensamiento radical con los frailes ignavos, esa denuncia tan fuerte y ese llamado a la confrontación. Ajá. Y finalmente, lo vimos en el centro de esta tormenta internacional, acusado de falsificar un discurso para atacar nada menos que la infalibilidad papal en pleno concilio. Es el retrato de una figura, pues, compleja, vehemente, sin duda controversial, que refleja muy bien las divisiones tan profundas de esa época. Pero, como decías, su historia no termina con esa salida forzosa de España. Y aquí dejamos la puerta abierta para futuras exploraciones basándonos en otras fuentes que nos han llegado. Se nos indica que el exilio fue el comienzo de otra etapa. Sí, una nueva vida, literalmente. Su rastro, al parecer, nos llevaría por Sudamérica, por varios países, hasta que finalmente se asentó ya en su vejez en México, en Lerdo, en la comarca lagunera. Un giro bastante inesperado, ¿no? De Cádiz y la polémica vaticana a Lerdo, México. Totalmente. Y lo más curioso es que, según se nos adelanta, no fue solo a retirarse, hizo cosas importantes allá también. Y hay un detalle final que conecta su vida de forma sorprendente con la historia de esa región. Sus papeles, sus documentos personales, al morir, resultaron cruciales. ¿Ah, sí? ¿Para qué? Fueron la base para un libro de Eduardo Guerra, que hoy se considera fundamental, quizá el más importante para la historia de Torreón. Imagínate, un legado póstumo de un exiliado polémico que termina siendo clave para la historia local mexicana. Híjole, eso sí que es interesante. Nos deja pensando, ¿no? Sobre estas figuras históricas tan controversiales como Escudero. ¿Son producto de su tiempo o son ellos los que mueven las aguas? ¿O ambas cosas? Claro, y cómo un solo episodio, real o atribuido como esta acusación de falsificación, puede cambiar una vida entera, forzar un exilio y décadas después, en otro lugar del mundo, dejar una huella tan inesperada en la historia. Es una carambola fascinante del destino, la verdad. Nos deja reflexionando sobre las vueltas que da la vida y también la historia y la memoria.